Si mientras tanto Emilio podría poner esa imagen que va a ser nuestro bosquejo, porque vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Oseas, un libro que asombrosamente tiene una gran actualidad para nosotros como pueblo. Tiene una actualidad tremenda como pueblo y la verdad que me llama en causa personalmente y nos llama en causa como pueblo de Dios. Hemos entrado ya a la sección central del libro que va desde el capítulo 4 al capítulo 10 y aquí en toda esta sección del texto de Oseas vemos toda una serie de acusaciones y advertencias que el Señor a través de Oseas está haciendo al pueblo con motivo de que el pueblo ha dado la espalda al Señor. Analiza toda esta parte del libro de Oseas, las causas y los efectos que tiene la infidelidad del pueblo hacia el Señor. En el último capítulo que me tocó explicar a mí, que es el capítulo 5, el Señor ha hablado con su pueblo en modo directo y claro y ha dicho: están muriendo porque no me conocen. Pero cuando entendemos el original de la expresión, no significaba que ellos no conocían a nivel intelectual al Señor. De hecho, era un conocimiento muy grande el que tenían a nivel de erudición, podríamos llamar, o de conocimiento intelectual, pero faltaba esa relación de experiencia personal con el Señor que nos ha creado. Y entonces el Señor les dice: mi pueblo perece por causa del conocimiento. Y aquí hoy día también vamos a ver cómo de nuevo el Señor acusa y advierte al pueblo sobre la hipocresía, sobre la idolatría que se practicaba, y yo creo que tiene mucho de conexión con nuestra actualidad. Por lo tanto, está atento a lo que el Señor quiere decirnos esta noche. El Señor está a través de Oseas reclamando a su pueblo de que es religioso y que sabe muy bien todas las prácticas que tiene que realizar al ir al templo, al desarrollar toda esa liturgia como pueblo, pero no hay una amistad sincera con el Señor. Y este es el gran tema de Oseas, pero un tema de fondo que también vemos en este libro es el amor que tiene nuestro Dios por su pueblo, y ahora lo vamos a ver mientras arranca nuestro primer verso de hoy. Y hoy día también vamos a ver cómo el Señor critica al pueblo de que va a buscar alianza con aquellos pueblos que habían sido históricamente enemigos, como eran los asirios y el caso de los egipcios, que ellos están buscando alianza para ser protegidos por parte de esta gente. Y el Señor tiene mucho que decirle. Vamos a leer entonces Oseas capítulo 7 para meditarlo. Y comienza así. El profeta Oseas dice: mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa hasta que se haya leudado. En el día de nuestro rey los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino, extendió su mano con los escarnecedores. Aplicaron su corazón semejante a un horno, a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido
como llama de fuego. Todos ellos arden como un horno y devoraron a sus jueces. Cayeron todos sus reyes y no hay entre ellos quien a mí clame. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron al Señor su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como una paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Siria. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Ay de ellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque se rebelaron contra mí. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Y la verdad que después de haber hablado en los primeros versos sobre el amor del Señor y de cómo Él está tratando con su pueblo a través de la historia, me impacta mucho, ¿no?, cómo arranca este verso 1 del capítulo 7 que dice, mientras curaba yo a Israel. Y me lleva a la mente a Génesis de nuevo, porque el Señor toda su historia está curando a su pueblo y aquí lo vuelve a subrayar, mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín. El reino del norte, mientras el Señor curaba a su pueblo, comienza a revelar todo ese comportamiento que parece que hasta un cierto punto era como que era secreto, pero de pronto vemos que empieza a ser público, que comienza esa corrupción que hay en el corazón del pueblo, comienza a hacerse evidente. Y entonces aquí el Señor habla de esto, ¿no? Dice que hacen engaño, que entra el ladrón, el salteador despoja por fuera, esa corrupción que empieza a inundar toda la sociedad. Después continúa diciendo que toda esa maldad está presente delante del Señor. El Señor no es un Dios como aquellos ídolos que se hace la gente, ¿no?, que no ven, ni oyen, ni escuchan. El Señor es consciente de esa maldad. Y dice en el verso 2, ¿no?, que está delante de Él toda esa corrupción. Dice que esto está inclusive en el actuar de los gobernantes, ¿no? Habla del rey, de los príncipes, que están llenos de mentira, de soborno, de corrupción. Entonces tenemos aquí 3 puntos que quiero que resaltemos. Son 3 figuras que creo que nos deja Oseas en este capítulo, y son la imagen de un horno encendido, por eso he puesto la foto de un horno. La otra imagen que veo que nos puede ayudar en nuestra meditación para articular nuestro pensamiento es esa torta no volteada de la que habla Oseas. Entonces, un horno, una torta no volteada, que la vemos allí con esos panes de pita, que me parece que son parecidos a los que cocían en esas épocas, ¿no? La torta no volteada, el Señor dice que Efraín es como una torta no volteada. Y también la otra figura que creo que nos deja aquí será nuestro tercer punto, que es esa paloma incauta, esa paloma torpe, que la vemos allí en esa sabana que está caminando, ¿no? Y podríamos pensar, ¿no?, una paloma que hace allí en medio de una sabana, no es consciente de que un león o de que un animal la puede ir a comerla, ¿no?, a dañarla. Sin embargo, ella va allí incauta, torpe, como dice
el texto de Oseas, ¿no?, que estaba el pueblo delante de Dios. Y si alguien puede leer Romanos 1:27, me gustaría que hagamos una conexión, porque cuando habla aquí en el verso 4 de que todos ellos, el Señor habla de que el pueblo dice, todos ellos son adúlteros, son como un horno encendido por el hornero, me gusta que hagamos una conexión con Romanos 1:27 porque Pablo utiliza una expresión muy similar. Si alguien lo tiene, si lo puede leer, por favor. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Pablo también toma esta idea, este concepto de encenderse en el pecado, de encenderse en esa lascivia que caracteriza al ser humano, y así es como lo declara el Señor. Dice que son como un horno, ¿no? Cuando pones un horno, que lo calientas hasta el punto de que esté blanco y que sabemos que cuando está blanco ya está listo para meter adentro lo que vas a cocinar. El Señor está usando esa imagen. Dice que el pueblo, al darle la espalda a Él, en su pecado fue como un horno encendido. Y esta imagen me parece que es muy buena para que nosotros la tengamos en la mente, ¿no? Dice que aplicaron su corazón a vivir esas pasiones, ¿no?, esas concupiscencias que son parte, ¿no?, de nuestro corazón decaído, como lo vemos a través de toda la historia, ¿no? Y me parece también una expresión muy fuerte cuando en el verso 7 habla de que no hay entre ellos quien a mí clame, dice el Señor. No hay quien a mí clame. Te pido que lo tengas en cuenta ahora cuando oremos. El Señor está expectante a ver cómo nosotros estamos delante de Él. Y aquí el Señor requiere un clamor de parte de su pueblo. Y dice que no había nadie que clamara ante Él. Eran sí muy religiosos, porque evidentemente cuando leemos las prácticas que tenían, que iban al templo, que cumplían al detalle todas las costumbres, pero dice el Señor que no había ni quien le conociera, como dijimos en el capítulo 5 de Oseas, y aquí habla de que no hay nadie quien a mí clame. ¿Estamos clamando al Señor? ¿Somos discípulos de Dios que claman a Él? A partir del verso 8, Oseas nos presenta esta imagen que también me parece que es muy potente, esta torta no volteada. Y es que en la antigüedad hacían los panes como unas tortas y se ponían adentro del horno. Y entonces, claro, si tú piensas un poco, si pones una torta y no la cuidas y no la giras, ¿qué pasa? Se va a quemar de una parte y de la parte de arriba va a quedar cruda. Y esta imagen es la que está usando Oseas. Dice, el pueblo es como una torta no volteada. Tú te comerías una torta que está así medio cruda por encima y por abajo toda quemada. Yo creo que ninguno de nosotros lo haría, ¿no? Y el Señor está usando esa imagen para decir que su pueblo es como eso, ¿no? Una torta mal hecha. Y dice en el 9, ¿no? Dice, devoraron extraños sus fuerzas y él no lo supo, y aún sus canas le han cubierto y él no lo supo. Si alguien puede ir tomando también Jeremías, capítulo 17, verso 9, me parece otra conexión importante que nos puede iluminar a entender esto. Porque aquí el profeta está diciendo que ellos en su andar estaban yendo por un camino en el cual estaban siendo como engañados, porque ellos, ¿qué pasa? Son el pueblo elegido de Dios, habían recibido la herencia de la Escritura, por lo tanto todas las normas que el Señor les había dado con sus valores, con lo que es su persona, y ellos, por eso se entiende que Israel era un pueblo que destacó en donde ellos estaban, porque ellos tenían esta ley que los hacía diferente, porque esa ley habla de Dios, de sus valores, de sus principios. Y entonces, al ellos ponerse en contacto con otras gentes, dice que esos extraños, al mezclarse, devoraron sus fuerzas.
¿Alguien puede leer Jeremías 17:9? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y todo parte del corazón individual de cada uno de los miembros del pueblo de Dios. Porque claro, a veces te puede pasar, ¿no?, que tú eres creyente, tienes los valores de Dios en tu corazón, pero de golpe entras en contacto con gente que no tiene esos valores en su vida. Y tú empiezas a caminar con esa gente te influencia. Y al influenciarte te van llevando por sus derroteros. Y tú te vas apartando de lo que es tu Dios y la forma que Dios quiere que nosotros vivamos. Y entonces en ese sentido yo veo que la conexión es de que nuestro propio corazón a veces cede ante ese engaño. Porque nuestro propio corazón a veces está como encantado, por así decirlo, con alguien que te seduce, con algo que el Señor no lo quiere, pero sigues allí, ¿no?, por ese camino porque estás como encantado. Y entonces aquí lo que está diciendo Oseas, ¿no?, que el pueblo seguía a una gente que no tenía los valores de Dios, pero él continuaba al lado de esa gente. Entonces fueron perdiendo su fuerza y fueron decayendo. Y eso dice el verso 10, que también habla de la soberbia del pueblo que no quiso reconocer que se estaba equivocando y el Señor está llamando a juicio, ¿no? Dice, la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron al Señor su Dios, ni lo buscaron con todo esto. O sea, ellos, yo creo que a un cierto punto el Señor entendió que sí eran conscientes, que se habían dado cuenta por dónde estaban yendo. Sin embargo, no fueron humildes de pedir perdón delante del Señor y volver junto a Él. ¿Cómo está tu camino y el mío? ¿Cómo está tu corazón delante del Señor? Nosotros, bueno, miro aquí, tenemos algunos jóvenes, doy gracias a Dios, pero veo a muchos, algunos nuevos también, pero hay muchos que llevamos mucho tiempo caminando con el Señor. Y entonces creo que nos tenemos que preguntar, ¿no?, ¿cómo está esa lectura de nuestro propio corazón? ¿Entendemos realmente los pasos que estamos dando? ¿Sabemos si esos pasos que damos honran al Señor? Y si no lo sabemos, ¿estamos haciendo lo que corresponde para poder corregir esos pasos que no honran a Dios y que sabemos que nos llevan a un desfiladero? Verso 11 nos presenta esa figura, ¿no?, de la paloma torpe, la paloma incauta, dice Oseas, ¿no?, sin entendimiento, y que dice que va a recurrir a Egipto y que va a recurrir a Asiria, que, como decía al principio en la introducción, ¿no?, históricamente estos dos fueron pueblos que estaban en contra de Israel. Y sin embargo, un poco relacionado con el punto que tocábamos antes, el pueblo va a buscar alianza con ellos, un poco buscando, como son imperios más grandes, que les protejan. Y sin embargo eso era una traición, porque confiaban más en esos pueblos que en su propio Dios. Y si buscas aplicación para nosotros a fecha de hoy, ¿cómo estamos en ese sentido? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Confiamos en nuestro Señor? Al final sabemos la historia, ¿no?, que dice el Señor en verso 12 que tenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Al final el imperio asirio vino contra Israel, lo subyugó, lo conquistó, pero el Señor es soberano y estaba utilizando eso para trabajar en la sanidad de su pueblo. Ay de ellos, dice el verso 13, porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron, yo los redimí, y ellos hablaron mentiras en contra de mí. Yo los redimí, dice el texto. Y es verdad, es la historia constante
El Señor nos creó, nosotros le dimos la espalda, el Señor nos vino a encontrar, nos viene a curar, nos viene a sanar y es una constante que se repite permanentemente. El verso 15 también creo que nos puede servir como un motivo de oración ahora cuando empecemos el tiempo de oración. Dice que yo los enseñé, habla el Señor, fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Qué duro, ¿no? Qué duro. Hay un dicho popular en mi país que dice que es muy feo cuando a un perro le das de comer y ese perro te muerde la mano, ¿no? Y esto me hace acordar a eso. El Señor nos ha dado el ser, nos da la vida, aunque nosotros a veces nos cueste aceptarlo, pero Él es el que nos sustenta con todo. Y sin embargo, ¿cuántas veces le quedamos mal al Señor? ¿No? Al punto que Él mismo nos dice que no le conocemos, no le conocemos. Yo no me voy a extender mucho más en la meditación porque creo que es tiempo de que oremos y pidamos al Señor que nos ayude, ¿no? A que estas tres imágenes que nos deja a través de Oseas 7, este horno, este pan mal hecho y esta paloma torpe, sean algo que nos queden como una referencia clara de lo que no debemos ser como pueblo delante del Señor. Y espero que con la fuerza de su Espíritu, con la acción de su Espíritu, nos dé esa capacidad para poder honrarle como Él se lo merece. Ahora, yo frenaré aquí y pediría a Manuel si por favor nos puede guiar en el tiempo de oración para que podamos terminar nuestro tiempo de comunión. No estaba previsto que Manuel viniera, pero aprovechamos cuando él viene para que, nos ministre también. Así que damos gracias a Dios por ellos que han podido visitarnos hoy. Bueno, siempre es un placer. Pues vamos a meditar en esto que hemos visto en la Escritura. Hay que ver cómo cuando Israel estuvo fuera de la voluntad del Señor, cómo la confusión les llenó, ¿no? No eran conscientes de nada de lo que hacían, buscaban refugio donde no debían y aún intentando volverse al Señor, volvían al que no era el Señor y aún estaban haciendo cosas en contra del Señor. Recordaba cuando estaba Marcelo compartiendo ese versículo en Apocalipsis capítulo 3, cuando dice el Señor, compra de mí colirio para que veas. Entonces, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos dé ese discernimiento, esa luz para entender cómo estamos, dónde estamos en relación con Él. Vamos a orar.